Hermano, cuando uno piensa en todas las personas que aparecen en este libro que se consideraron amigos de Dios, uno lo primero que piensa es que eran únicos, que eran como seleccionados, como elegidos con pinza. Y entonces, ¿a qué conclusión empieza a llegar uno? Como que estamos a años luz. Como que pensar en ser amigo de Dios es lo más inalcanzable que puede existir. Sin embargo, Jesús dijo en una oportunidad, no solo los voy a llamar siervos, dijo, sino que también los quiero llamar amigos. ¿Recuerdan ese texto? No solo los quiero llamar siervos, porque nosotros los servimos, sino que también me gustaría llamarlos amigos. Hermano, eso significa que todos nosotros podemos alcanzar amistad con Dios. El Señor lanza una invitación a todos, sin excepción, para que podamos llegar a ser amigos de Él. Y déjenme decirles que el Señor con eso corre pero el tremendo riesgo. Mira, nosotros elegimos a nuestros amigos y no elegimos a cualquiera. Son contados con los dedos. Podemos tener muchos hermanos, pero amigos. Pero en cambio el Señor corre el riesgo y dice, todos pueden ser mis amigos. Pero necesitamos ver ciertas características que tuvieron estas personas que los llevaron a desarrollar una relación muy estrecha con Dios. ¿Eran perfectos? Por supuesto que no. ¿Eran intachables? Menos. Pero tenían ciertas cualidades claves que los hacían relacionarse de amigo a amigo. Y nada menos que con Dios. Hermano, hoy vamos a ver solamente una de esas cualidades. Vamos a tener tiempo después para ver otras. Pero hoy vamos a ver una. Y esta cualidad es factible para todos. Todos los cristianos que en la historia, a través de su historia, han tenido alguna conexión estrecha con el Señor, siempre han sido personas de fe. Siempre. Pero, ¿qué tipo de fe? Porque cuando uno escucha la palabra fe, ¿cómo lo asocia rápidamente? Voy a creer para que me bendiga. Voy a creer para que me conteste lo que estoy esperando hace mucho tiempo. Para realizar mi sueño. Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra fe. Pero no solo una fe para recibir bendiciones, sino una fe a pesar de que la vida a veces nos arroja cosas. Una fe que tuvieron estos hombres de estar convencidos que la única manera, hermano, de honrar a Dios, cuando uno dice yo quiero honrar a Dios, la única manera es mediante una fe viva. ¿Tú quieres honrar a Dios? Necesitas una fe viva. Una fe capaz incluso de desafiar la muerte misma. Esa fe. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día y eso que estaba prohibido. Y el rey de esa época decía que el que oraba a Dios tenía que ser echado a un foso de leones para morir. Él corrió todo el riesgo y oró igual. Moisés se enfrenta en varias oportunidades a Faraón a riesgo de que su cabeza rodara, porque no era fácil ir a hablar delante de un faraón para que dejara libre a los esclavos. Corrió todo el riesgo.
Noé se lanzó a construir un arca para salvar a las personas de un diluvio en un contexto donde nadie conocía la lluvia. Noé hipotecó y arriesgó toda su reputación. Abraham deja su tierra y deja su familia y se va a un lugar que nunca conocía, que nadie le dijo dónde, donde iba a ser solamente forastero, pero se lanzó. Job, después de ser probado en su fe y donde lo pierde todo, decide, entre todos los sentimientos encontrados, entre todo lo que fue cuestionado por sus amigos, que más que amigos parecían enemigos, sin embargo, él decide orar por ellos. ¿Qué me dicen de la sierva del general Naamán, que estaba leproso? Esta sierva que se lanza y se decide a ir y darle un consejo al general mismo. ¿Usted cree que era fácil que una sierva fuera a darle un consejo a un general? Las únicas ocasiones, hermanos, en que Jesús quedó maravillado, asombrado, las únicas ocasiones fue cuando él vio gran fe o cuando vio poca fe. Esas fueron las dos. Cuando él veía poca fe, quedaba asombrado. Y cuando él veía gran fe también. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y dice la Biblia que Jesús lloraba frente a eso. Jesús se maravilló en Mateo capítulo 8, cuando un centurión romano le pidió que fuera a orar por su siervo. Miren qué llamativo esto. Dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Y no solo paralítico, sino que está atormentado. Entonces respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque Jesús le dijo: voy a ir, pero no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y va a sanar. Jesús quedó tan maravillado que dijo, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Te fijan? No es cierto. Piensen un poco. Pensemos, ¿acaso no es cierto que a nosotros nos gustan las historias acerca de personas que confían en Dios? Cuando alguien viene y te cuenta: yo en una oportunidad confié en Dios y pasó algo extraordinario. Y sobre todo cuando vienen personas que nos cuentan que a pesar de lo difícil que era, estaba todo en contra, pero Dios hizo algo. ¿Qué pasa cuando alguien viene y dice: yo estaba en la universidad como estudiante y decidí defender mis principios contra todo el mundo, contra toda la corriente? Defendí mis principios, creí en Dios. Cuando uno escucha que jóvenes son capaces de pararse donde está lleno de ateos, donde está lleno de gente humanista y persevera en principios. Cuando un enfermo terminal está en el hospital agonizando y van personas a visitarlo y él es el que los aconseja y él es el que los llena de paz. Y uno los ve que se despiden y es el último día de existencia y se van llenos de paz y de gozo. ¿Qué pasa cuando un cristiano canta al Señor minutos antes de ser fusilado? Minutos antes de ser echado
a los leones, quemado vivo en la hoguera o sumergido en un pozo de hielo. Cuando uno escucha esas historias, gente que tiene una fe que se mantiene firme, aún cuando hay un no de Dios, aún cuando no está la respuesta que espera y hay un no de Dios, Dios dice no. Cuando Pablo le decía, Señor, quítame esto, quítame este aguijón que tengo, y Dios le decía, tranquilo, bástate mi gracia. Nunca se lo quitó. Eso, hermano, nos inspira más que las personas que proclaman fe por un logro, fe porque me llegó una casa, porque me llegó un auto. Claro que es bendición y nos alegramos, pero esta fe inspira mucho más. Por lo tanto, una gran fe es señal siempre de gran madurez. Y con esto vamos a llegar a la conclusión de que el mejor modelo de discipulado que una iglesia puede tener, todas las iglesias andan buscando el modelo perfecto. A ver, ¿cuál es el modelo perfecto? El mejor modelo de discipulado o de formar a alguien espiritualmente tiene que ver con llevar a la gente a creer. Tiene que ver con inspirar a la gente a creer. Porque definitivamente la fe al final determina todo. ¿Ok? Y hay ciertos catalizadores, hay ciertas cosas que hacen que la fe pueda aumentar. El catalizador es un estímulo, es un impulso en una persona o en una cosa. Y entonces quiero hablar, a lo mejor alcanzo, no sé si a los 5 o a 3, pero vamos a entrar en esto. El primer catalizador, porque esto no tiene que ver con ciertos pasos, no tiene que ver con puntos, 1, 2, 3, 4, tiene que ver con algo que me impulsa a algo concreto. Lo primero que voy a mencionar es algo que se llama enseñanza práctica. Todos los que estamos aquí hemos recordado la primera vez que la Biblia impactó adentro. No es la primera vez que yo leí la Biblia, porque probablemente la primera vez que la leí no entendí nada. Fue aburrido, fue una lata. Pero la primera vez que impactó, que desnudó mi corazón, que me confrontó, que me definió, esa primera vez. Es muy triste que alguien crezca en su familia escuchando historias, enseñanzas de la Biblia y nunca sentirse cautivado por ella. Eso es triste. Y esto no es un problema del siglo XXI, porque algunos dicen el siglo XXI es un siglo frío, donde la gente cada vez no quiere creer en nada, Dios está muerto. Esto pasaba en el primer siglo también. En Mateo Jesús habla y la gente se admira de cómo habla. Dice, este habla con autoridad, no como los escribas. O sea, los maestros de la ley del primer siglo enseñaban del mismo texto que Jesús enseñaba. Pero ¿dónde estaba la diferencia? En la autoridad que Jesús tenía. Jesús siempre quería que los que escuchaban actuaran sobre lo que habían oído. Siempre él hacía un llamado a la acción, una enseñanza práctica. Había un mensaje de él que tenía una promesa y tenía una advertencia. Jesús decía, ustedes son bienaventurados, si es que. Siempre era así, había una promesa, pero también había una advertencia.
siempre era llevar a la gente a crecer en la fe. Hoy día, mientras la mayoría de la gente está enfocada en aumentar el conocimiento, más ciencia y más todavía, Jesús se enfoca en el aumento de la fe. En eso está Él. ¿Qué impulsa entonces el desarrollo de la fe? ¿Qué impulsa? La fe, alguien dijo, es como un músculo. Y si el músculo no se ejercita, Ryan, no pasa nada. Se atrofia. ¿O no, Carlito? Se seca, se atrofia. No se mantiene firme, menos ni pensar que va a crecer. Ni lo piense. Hay 5 aspectos que aparecen siempre en la historia de fe de todo cristiano. Ojo acá. Vuelvo a repetir, no son pasos, no son métodos, son catalizadores. Son 5 cosas que Dios usa. Dios las usa para hacer crecer nuestra fe. Salen a la superficie por sí solas cuando las personas empiezan a contar sus historias. Cuando las personas empiezan a contar sus testimonios, salen a la superficie. Jesús siempre buscaba una respuesta. Hermano, cuando Jesús predicaba, Él buscaba respuesta de la gente. Que la gente tenía que definirse, sí o sí. Por eso que Jesús siempre es objeto de fe o de escándalo. No hay otra alternativa. O le creemos o nos escandalizamos de Él. Por eso que Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque o lo seguimos o tropezamos. Y no hay más. Él siempre buscaba una respuesta. Enseñaba, pero no enseñaba para que la gente tuviera conocimiento. Para que la gente fuera transformada. Él nunca vino simplemente para traer información. Aquí vengo para que tengan ustedes toda la información que necesitan. Rara vez el Señor Jesucristo reprendió a la gente por su falta de conocimiento. Muy extraño. Pero sí lo hizo por la falta de fe. Hombres de poca fe, les decía. Porque nunca Él andaba buscando la aprobación mental. Él buscaba siempre una fe activa, decidida. Porque la fe siempre se cruza, hermano, con la confianza en Dios. La fe tiene que ver con eso, con la confianza en Dios. Es imposible que alguien crea si no confía en Dios. La enseñanza práctica siempre nos mueve a la acción. Y Dios siempre usa la enseñanza práctica para hacer crecer nuestra fe. ¿Recuerdan a los 10 leprosos que fueron a pedir sanidad? Jesús los miró y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Nada más. Ellos esperaban que en ese instante el Señor iba a poner las manos sobre sus cabezas y los iba a sanar ahí. Dijo, no, vayan, muévanse, crean y muévanse. Y cuando se movieron, cuando iban por el camino, ahí fueron sanados. Ese es un ejemplo. Vayan de 2 en 2 a hablar de mí y no lleven más ropa. Vayan, crean, accionen. Echen la red de nuevo, aunque hayan estado toda la noche pescando y no pescaron nada, échenla de nuevo. Acción. En Juan 4 Jesús sana al hijo de un noble. Y miren, 4:43 de Juan dice, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, cuando oyó que Jesús había llegado, vino a él y le rogó diciendo,
le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando llegó a la casa, el hijo ya estaba sano. Y él le preguntó a los siervos: ¿y a qué hora se sanó? A tal hora. Era la misma hora que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Hermano, Jesús nunca estaba contento con solo decir cosas verdaderas. ¿Por qué? Porque la verdad, yo puedo escuchar la verdad, pero si la verdad no me la llevo en el corazón y la aplico, se muere. No sirve para nada. Hay que siempre tener pasos a seguir si digo que creo. Solamente la fe crece y se desarrolla cuando hay pasos a seguir. Cuando una persona dice yo creo, entonces se entrega. Si creemos en Él, lo seguimos. Le entregamos la vida. Eso es concreto. Eso es práctico. Y eso es acción. Lo demás se lo lleva el viento. Que yo creo también y nunca se comprometen, eso se lo lleva el viento. Que yo también creo, hermano, y nunca están. Eso es paja que vuela. El segundo catalizador es la disciplina personal. Esto crea un sentido de intimidad. Cuando uno en forma personal empieza a tener la disciplina de buscar a Dios, eso en el caminar de la fe produce un crecimiento. Hace que uno se sintonice realmente con el corazón de Dios y ahí comienza a experimentar la amistad. Hay una relación entre la vida de oración privada y la fe. Una persona que no tiene oración privada va a tener una fe súper débil. No va a poder experimentar el crecimiento de su fe. Es algo que uno no se puede dar el lujo de perder. Hay gente que se da tan fácil el lujo de perder la comunicación con Dios. Como si fuera nada. Como si fuera cuando uno se da cuenta que es oxígeno. Así como va mi vida de comunicación privada con Dios, así también va mi fe. Igualito. Así va la fe. Y así va la confianza. ¿Ok? Ni más ni menos. Poca comunicación con Dios, poca fe. Y uno a veces se pregunta, ¿y por qué me falta fe? ¿Y por qué tengo una fe tan débil? Está relacionada con la comunicación. Pero tú cuando ores, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Esto nos pone siempre en posición de escuchar a Dios. Ese tiempo secreto, ese tiempo personal, esa disciplina personal de comunicación con Dios, siempre nos pone en posición de escuchar a Dios. Hay gente que dice, pero yo no he podido escuchar a Dios. ¿Ah, sí? ¿Y has estado con Él a solas? ¿Te has dado el tiempo? ¿Has tenido la disciplina? Se produce un silencio. ¿Cuántos de aquí les gusta ver noticias? ¿Me gusta? A mí me gusta. A veces menos, a veces más, pero películas, ahí más todavía. Yo soy de los que me encanta el cine. ¿A alguien más le gusta el cine? Bien. Ver concursos, ver deporte, los últimos resultados,
las Champions, todas las que están pasando. Juegos. ¿A cuánto le gustan las redes? Manejarse todas las últimas redes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitas para eso? Para ver una película, para ver las noticias, para ver tu deporte favorito. ¿Cuánto tiempo necesitas? Mínimo 15 minutos, mínimo. O 30, o 1 hora, 2 horas, depende. Pero mínimo. Y para comunicarse con el Señor, no tengo tiempo. ¿A cuánto le gustan las ofertas? Las de Falabella, las de París, las ofertas que salen en el Cyber Day. A muchos les encanta la oferta. Bueno, quiero contarles una papita. La oferta más barata son las excusas. No tengo tiempo. Pero para las noticias tengo. Para el deporte tengo. Para mi película tengo. Siempre encuentro tiempo. Siempre me las ingenio. Nunca me falta. Si yo quiero tener disciplina de comunicación personal con Dios, necesito hacerme el tiempo, porque el tiempo siempre se encuentra. Cuando se describe esto, es claro. Tercer catalizador para el crecimiento de la fe, es el ministerio personal. Hablamos de la comunicación personal, ahora el ministerio personal. ¿Qué es el ministerio personal? Es cuando uno sirve, no mi hermano, yo, no mi tío, no mi papá, yo. Por eso me encanta esa canción antigua que dice, soy yo Señor, soy yo Señor. No es mi mamá, ni mi papá, no es mi hijo, no es mi hermano, soy yo Señor. Me encanta. Cuando uno describe el camino de la fe, siempre se habla de la primera vez que nos involucramos en algún tipo de servicio personal. Puede haber sido algún viaje misionero, aunque haya sido por un día. Puede haber sido la primera vez que dirigí un grupo pequeño. La primera vez que estuve ayudando a un grupo de niños. La primera vez que estuve a cargo de un grupo de oración. La primera vez que visité un hospital, una cárcel. La primera vez que me tocó hacer la mantención para una reunión. O ayudar en el sonido. O ayudar en la adoración. Etcétera, etcétera. En algunos casos, empujadito. Ya, hermano, hágalo, muévase, involúcrese, empujadito. Hay frases que se han declarado. Tenía mucho miedo, me sentía poco preparado. Nunca había dependido tanto de Dios como esa vez, esa primera vez. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que Dios nos podía usar. Nos dimos cuenta que Dios con esa experiencia hizo crecer nuestra fe. Con esa primera vez de servicio personal. Estas experiencias en algún tipo de servicio estiran nuestra fe. La desarrollan. Recuerdo cuando recién me convertí, llevaba un par de meses, y me dijeron, un grupito de hermanos adultos va a ir una hora antes de la reunión, van a recorrer el alrededor, las calles, y van a ir a hacer invitaciones. Y yo era 19 años, y dije, ya voy a acompañar a estos hermanitos. Y yo, esa era mi idea, solo voy a acompañar. Íbamos caminando por una calle, iban
Era el único joven y los demás eran como 20 adultos, 50, 60 años. Y yo iba ahí, con mis 19 años. Llegamos a una esquina y el hermano que iba dirigiendo todo me dice, hermanito Rubén, tenga la bondad. ¡Oh! Tenga la bondad, pase, y me pasa el micrófono. Yo estaba temblando. Primera vez que me tocaba hablar ahí y había gente en la esquina escuchando. Y tuve que dar unas palabras de testimonio de que lo que Jesús significaba para mí. La primera vez que uno se involucra. La Biblia está llena de ejemplos en que Dios llama a personas a servir a pesar de su sensación de incompetencia o debilidad. Y en todas esas ocasiones su fe creció. Moisés, Josué, Gedeón, Esther, Débora, Timoteo, Saulo, Pedro y todos los discípulos siempre tuvieron una primera vez que incluso fueron empujados. Como esa vez que me dijeron, vamos, hable. ¿Qué pasaría si mañana te decimos, ya hermanito, dé su testimonio aquí, en pleno paseo peatonal? De una. Sin aviso, sin previo aviso. Jesús estiraba la fe de sus discípulos y los empujaba a situaciones difíciles. A diferencia de ellos, los discípulos, ¿saben lo que no podían hacer nunca? No podían fingir que no habían oído, como nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí mismo en persona, así que no podían fingir que no lo habían escuchado. Nosotros sí. Nosotros estamos en tres bandas, como en el pool. Como no está, no, yo no lo he escuchado, no me ha dicho nada. En mil formas, pero nosotros decimos, no, sí, no me ha dicho nada. No somos lo suficientemente inteligentes, decimos. No tenemos suficientes recursos, no tenemos suficientes estudios. Pero ¿qué es lo que decía Jesús? Tráeme tus insuficiencias, tráeme tu inseguridad, tráeme tu miedo, tráeme tus temores y ve lo que voy a hacer con ellos. Esa es la historia de todos los que voluntariamente han querido servir en el reino de Dios. Entonces terminan experimentando Emmanuel, que es Dios con nosotros. Porque el servicio a Dios nos obliga, hermano, sí o sí, a depender conscientemente de Él. Pero conscientemente, o Él me respalda o estoy frito. Y como resultado, nuestra fe se fortalece y crece. Pero crece cuando uno dice, ya, yo quiero servir, yo estoy aquí. No esperamos estar totalmente preparados. Cuando alguien dice, cuando viene un hermanito y dice, yo estoy súper listo, peligroso, se prende una nueva vida. Cuando alguien dice, no, yo estoy súper preparado para todo, eso es peligroso. Es mejor un hermanito que diga, yo tengo miedo, me tiritan las piernas, no sé cómo lo voy a hacer, me faltan las palabras. Que Dios me ayude y me lance. Ahí sí, es preferible al que está muy confiado y no quiere depender de Dios. ¿Por qué? Porque si esperamos estar listos, eso no va a ocurrir nunca. No ocurre nunca, eso es falso. No, es que me estoy preparando. Sigue preparándote para estar bien más. Nosotros elegimos someternos a las enseñanzas prácticas. Decidimos.
nosotros decidimos participar de las disciplinas espirituales, de la comunicación personal con Dios. Nosotros decidimos si servimos o no al Señor en los ministerios que hay, en los diferentes ministerios. Pero los dos últimos catalizadores, ahí no se puede decir eso. Los dos últimos catalizadores son los que ellos nos eligen a nosotros. Noten la diferencia. Y con esto quiero terminar. El cuarto catalizador son las relaciones providenciales, de la providencia. Entre nosotros se relatan muchas historias de fe. ¿Sí? ¿Han escuchado historias de fe de los hermanos en distintas partes del mundo? En distintas partes del país, de la ciudad, que hablan de otras personas que en algún momento providencialmente Dios les puso en el camino. ¿Sí o no? Y entonces decimos, me encontré con un viejo amigo, un compañero de trabajo me habló, un desconocido oró por mí, ¿o no, Carlito? En el hospital Las Higueras. Una vez le hice la pregunta a mi papá después de muchos años, no se me había ocurrido, leso yo, de repente quise saber, bueno papá, ¿cómo conociste al Señor? Yo había dado por sentado que él era cristiano y todo, pero un día en la mesa le dije, papá, quiero que me cuentes. Y él me dijo, yo llegué con 20 años a trabajar a Temuco. El primer trabajo que encontré fue en una carpintería y juguetería. Y mi compañero de trabajo me invitó por primera vez. Yo era católico, así solamente de título nomás, y fue ese colega que por él yo conocí la verdad. Esas son las historias que se van contando. Dios providencialmente pone personas en nuestro camino. Al principio parece accidental, parece casual o parece al azar, pero Dios está detrás, siempre. Y al final se considera una cita divina, o como dijo un hermano, conexión de oro. Esa persona o ese grupo que Dios puso en mi camino en el momento preciso, no sucede solamente una vez. Siempre hay una primera vez, pero durante el camino de nuestra fe sucede muchas veces. Muchas veces Dios va a poner personas en nuestro camino providencialmente. ¿Ok? En cada encrucijada crítica de nuestro caminar, Dios va poniendo personas que se cruzan en el camino. Algunos forman relaciones por largo tiempo, otras por muy corto tiempo. Pero hermano, cuando nosotros somos capaces de escuchar a Dios a través de esas personas, cuando nosotros reconocemos que Dios lo puso en mi camino, mi fe crece. Pero cuando yo soy pajarón y no capto nada y pienso que es una persona más nomás, y la desprecio, no la escucho, y Dios quería hacer algo con mi fe a través de esa persona, y yo estaba mirando para cualquier otro lado. No me di cuenta. Me perdí la oportunidad. Dios puso una persona que me hablara, que me diera una palabra precisa, y yo no capté nada. Y a veces vamos a buscar a las personas equivocadas, andamos buscando así como ciego, buscamos a cualquier otro lado y Dios tiene una persona para darnos una bendición y no nos damos cuenta. ¿No es cierto que cuando vemos la fidelidad de Dios en la vida de otros, se nos hace más fácil confiar en Dios? Hay un poder
un poder en una relación que Dios armó, en una conexión de oro que Él programó. ¿Saben por qué? Porque es imposible que yo programe esa cita. Es imposible que yo haga eso. Es Dios el que providencialmente conecta eso. Tengo en la memoria personas clave en mi camino de fe que Dios puso. Algunas nunca más las volví a ver. Se fueron a otros países, pero el tiempo que estuve con ellos, Dios me bendijo y mi fe pudo crecer. Finalmente, el último catalizador para que nuestra fe aumente son las circunstancias cruciales. Otra vez, al describir nuestro camino de fe, siempre se incluyen sucesos, momentos decisivos. ¿Sí o no? Hay momentos decisivos. Alguien recibió una beca, alguien encontró una pareja, el nacimiento de un hijo, alguien fue transferido en su trabajo a un mejor puesto. Pero también hay otros momentos decisivos que comprenden desilusión y dolor. Muerte de un familiar, divorcio, alguna enfermedad, alguna traición, algún despido. Entonces, hermano, cuando la fe es tratada, porque la fe es tratada, cuando la fe es tratada, las circunstancias nos pueden afectar en ambos sentidos. Si no, recuerden nomás la vida de Job. Un acontecimiento positivo puede afectar negativamente la fe, como la puede afectar positivamente también. Uno cree que los acontecimientos positivos solamente afectan así. Hay mucha gente que aún siendo bendecido, esa bendición le afecta a su fe. Así es. Las circunstancias negativas, adversas, pueden dañar la fe o pueden profundizarla. Lo mismo pasa con las positivas. Pueden fortalecer mi fe o la pueden bajar. Hay gente que cuando es bendecido, en vez de crecer la fe, se le va al suelo. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto lo logré yo. Y dejan de confiar en Dios. Esta es mi casa que yo con mi esfuerzo, con mi sudor, este es mi auto que trabajé mucho tiempo para comprármelo. Y se empiezan a relajar. Y ya no tienen fe en Dios. Ya no necesitan confiar en Dios. Ya no necesitan buscarlo. Ya no necesitan relacionarse con Él. Ya no necesitan servirlo. Ya no esperan que Dios les haga una conexión de oro sobrenaturalmente. Porque ellos son capaces. Les afecta negativamente la misma bendición. Muchas personas pierden la fe cuando la vida se les vuelve muy fácil. Se les está dando todo bien. Es el mejor año de su vida. Están ganando mucho. Le está yendo bien en los negocios. La vida está fácil. Se olvidan. Se relajan. Pierden la fe. Pero también la pierden en las tragedias. En ambos casos, la vida tiene el potencial de causar un impacto en la fe. El desafío entonces con este catalizador es que no tenemos la forma de programar una circunstancia crucial. No hay forma. Nunca la vemos venir. Nunca la podemos poner en la agenda. Y nunca sabemos cómo va a impactar nuestra fe hasta que estemos en medio de ella. Hasta que nos llegue la prueba, ahí recién vamos a ver de qué estamos hechos. Hasta que te llega la prueba, ahí se sabe si eres o no eres. Si te derrites o no. Hay muchos cristianos que están súper firmes, pero cuando llega la primera prueba, adiós, no te conozco. Pero la historia personal sabrá que los acontecimientos de la vida son factores en el desarrollo
de nuestra confianza en Dios. Entonces, hermanos, la conclusión es que no es el acontecimiento, no es el acontecimiento en sí mismo que hizo debilitar mi fe. No es eso. No es el acontecimiento el que socava la fe en sí mismo, sino que finalmente es la interpretación. ¿Cómo yo interpreto el evento crucial? ¿Cómo yo lo interpreto? Eso determina finalmente lo que voy a hacer. Las conclusiones a las que llegamos acerca de Dios en medio de una situación difícil. ¿Qué piensas tú de tu Dios cuando estás enfermo? ¿Qué piensas de Él cuando te llegó la hora de la prueba? Cuando se te vino la noche encima. ¿Quién es tu Dios? ¿Sigues confiando en Él igual que el mes pasado cuando estaba todo bien? Las circunstancias cruciales nos llevan al Señor o nos alejan de Él. No hay más. No hay más. De aquí es donde nace el ateísmo, hermano. El ateísmo nace de las situaciones cruciales. Ellos interpretan en ese momento que Dios tuvo la culpa, que Dios no los ama, que Dios es injusto. Y hay muchos cristianos que se vuelven ateos. Porque cuando llegó la hora negra, interpretaron mal y pensaron que Dios ya no los amaba, que Dios cómo me dejó si era su hijo, cómo me dejó en estas circunstancias, cómo no me salvó, cómo no me vino a socorrer. Steve Jobs, el gigante de Apple, tenía 13 años en 1968. Y él vio la revista Life. En la portada de la revista Life de ese tiempo aparecía una foto de dos niños de Nigeria, de Biafra, destrozados por la guerra. Entonces fue donde su pastor y le hizo una pregunta. Pastor, si yo levanto un dedo, ¿Dios sabe qué dedo voy a levantar? El pastor le dijo, sí, sabe. Él lo sabe todo. ¿Y sabe de esta foto qué va a pasar con estos niños? Le mostró la revista al pastor y se la tiró y se fue. Nunca más volvió a la iglesia Steve Jobs. No fue la fotografía lo que socavó su fe. Lo que lo dañó fue su propia interpretación de la fotografía. Eso hizo la diferencia. Él interpretó que Dios era injusto, que Dios no amaba a los niños. Él interpretó eso y nunca más quiso creer. Hermanos, ¿cómo interpretamos nosotros hoy día nuestra fe? ¿Cómo interpretamos hoy día nuestro tiempo, nuestra circunstancia? ¿Mi fe se va a fortalecer o se va a decaer? Juan el Bautista está en la cárcel. Le manda a preguntar con unos amigos a Jesús si él era el Cristo, el verdadero. Porque estaba tan atribulado en una celda, se sentía tan decepcionado que hasta llegó a dudar si Jesús era o no era. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos están resucitando. ¿Qué le quiso decir con ese mensaje? Juan, aunque tú estés en ese contexto, la obra de Dios sigue adelante. Y que todo esto que está pasando a tu alrededor no trague tu fe, no aplaste tu fe. Hermano, a Juan no lo visitó ningún ángel, como a Pedro cuando estaba en la cárcel. Juan no vio ningún terremoto. No se le abrió la celda como a otros discípulos. Jesús no fue a visitarlo, lo dejó solo. Sufrió un duro golpe en su fe, pero no interpretó mal.
al final murió con fe. El pecado entró en el mundo por la elección de no confiar. La relación del hombre con Dios se rompió cuando Adán y Eva dejaron de confiar. Así de simple. Desde entonces, Dios ha tenido una incansable búsqueda de volver a conectarse con nosotros, de volver a restaurar la relación de amistad y de confianza. Y el centro de todo el mensaje de Jesucristo es el creer. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, de su interior van a brotar ríos de agua viva. El que cree en mí, vivirá eternamente. Así es. Hermano, necesito preguntarles, ¿tu fe va a aumentar? ¿Vas a querer que aumente o que se quede como está? Porque si se queda como está, tengo una mala noticia. Esa fe sí o sí va a retroceder, se va a debilitar. La fe necesita seguir creciendo, porque si no, no es que se va a quedar en un punto. No existe ese punto medio. Va a decaer. Necesitamos urgentemente, como dijeron en una oportunidad los discípulos, aumentanos, Señor, la fe. Si tú quieres que tu fe crezca, ponte de pie en esta mañana y dile al Señor eso.